La universidad es conocer el universo. Se piensa como una totalidad, no como lo nuestro. Y luego, en 1134, se crea la Universidad de Salamanca, 1170 la de París, 1290 la de Coimbra. Después siguen, no me importa, eso es lo que nos interesa por el momento. Esto, como las madrasas, no era solamente para la teología, aunque la teología era lo que armaba todo este complejo. Pero el currículum se divide entre el trivium y el quadrivium. Y el trivium, que es lo más importante, la filosofía, retórica, gramática, etc. El quadrivium, música, aritmética, geometría, etc. Bien, digo todo esto porque en este momento Europa tiene su universidad, su casa de la sabiduría, y es una de las casas de la sabiduría entre tantas en el mundo. ¿Cómo es que esta casa de la sabiduría se impone como una institución de alcance global y empieza a desplazar todas las otras? Fíjense qué ocurre entonces con Tahuantinsuyo y Anahuac. No había Latinoamérica, Tahuantinsuyo y Anahuac, después la bautizaron América, ¿no? Entonces aparece en la Universidad Colonial como Latinoamérica. La Universidad de Santo Domingo, que es más o menos 1535, la de México por 1552, si me equivoco, lo hacemos en Google y fijamos la fecha, la de San Marcos 1555, la de Córdoba 1575, y la de Harvard, la más joven, 1636. Entonces estas son propiamente universidades coloniales. Es la universidad europea que se trasplanta y elimina el Karl Marx, elimina el Chassaigua, elimina todas las estructuras como si estas fueran de bárbaros. Y aquí empieza la marcha triunfal de la Universidad Europea a caballo de la expansión imperial de Europa. América es la primera que sufre ese impacto, pero a medida que se expande en el siglo XVIII y el siglo XIX, Asia, África, etc., por ejemplo, la primera universidad de Beijing, de China, en 1905. Hasta el 1904 los chinos estaban estudiando con los 4 libros y los 5 clásicos. Entonces, la Universidad Colonial es un trasplante, como McDonald's. Cuando usted trasplanta McDonald's, tiene que adaptar la comida al lugar local. Entonces, se hace así lo mismo aquí. Se elimina, ¿no es cierto?, se despoja el Karl Marx, el Chachai, etc., se destituyen las élites. Entonces, creo que quedan los indios, los más iguales, lo que llaman, ¿no? Aquí, entonces, hay que buscarlos Bien, lo que llega aquí con la Universidad Colonial es la Universidad Renacentista, es la Universidad Humanista, es la Universidad en que el trivium y el quadrivium, más la teología evidentemente, arma todo esto y destituye las formas de educación, como dije, precedentes. Ahora bien, hay un cambio fundamental en la historia de Europa que afecta a las universidades coloniales. Ese cambio fundamental es la Revolución Francesa y la emergencia de la Universidad Kantiana Humboldtiana. La Universidad Kantiana Humboldtiana es la secular, es la que desplaza la Universidad Teológica Humanista, el trivium y el quadrivium. Entonces, en este famoso el conflicto de las facultades, Kant organiza el nuevo currículum. Entonces se llama kantiana precisamente porque Kant organiza ese nuevo currículum, y se llama humboldtiana porque Humboldt le introdujo la lengua y la literatura como elementos de la construcción de las naciones. Es decir, la Universidad Kantiana Humboldtiana es la que va junto con el Estado Nacional Burgués en Europa. Y eso se traslada aquí a América. Entonces, ¿qué pasa con las universidades existentes? Se transforman.
Sí, las universidades coloniales renacentistas devienen universidades seculares estatales. La Universidad de México, la Universidad de San Marcos, etc. Y aparecen nuevas universidades. La de Buenos Aires, por ejemplo, no sé si Chile, no sé si Venezuela es de qué época la de Venezuela, ¿no? Sí. Pero aparecen nuevas universidades, se crean nuevas universidades, pero son ya universidades kantianas, humboldtianas. Y esto dura aproximadamente hasta, digamos, 1945. La universidad humanista correspondió al periodo de dominio de los mares de España y Portugal, la secular de Francia e Inglaterra, y esto se empieza a desmoronar en la segunda mitad del siglo XX porque Estados Unidos va a formar un nuevo tipo de universidad que es la universidad corporativa. Y esto es lo que estamos sufriendo hoy. Esto es decir, lo que estamos viendo en Ecuador, lo que estamos viendo en todas partes del mundo, pero esto es, digamos, el tercer tema. Bueno, me pasé un minuto, pero creo que voy por los 10, ¿no? Entonces, esto es el primer educación y universidad. Es decir, a partir de 1500 aproximadamente, la universidad, este tipo de casa de educación, empieza a desplazar todas las educaciones precedentes. Ahora bien, y esta es la tercera parte, esas educaciones están volviendo. Y esto es lo que lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, educación y geopolítica del conocimiento, segundo punto. A partir de 1500, la universidad y el museo son las dos instituciones más fuertes en la colonialidad del saber. El donde la colonialidad del saber se constituye, se reproduce, cambia y se expande. No voy a hablar de los museos, pero recuerden esto, son dos instituciones fundamentales en la colonialidad del saber. Esta geopolítica del conocimiento, como decía Dussel, es una estructura de poder que está relacionada con el Estado, sea monárquico, en los siglos XVI y XVII, monárquico y teológico, sea con el secular burgués, o sea con el, digamos, corporativo, con la sociedad, digamos, globalizada de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la geopolítica del conocimiento? ¿Cómo se constituye? Se constituye, yo les voy a dar 3 elementos. Uno son las lenguas, fundamental en la constitución del saber. Porque lo que pasa con las instituciones pasa con las lenguas. El madrasa no se hacía en inglés, como decir, la lengua predominante era árabe, o era persa, porque también el madrasa también había en persa. Pero a partir del siglo XV, el latín, el griego y el latín, se convierten en las dos lenguas clásicas que desplazan todas las demás. ¿Ya? Y son las lenguas del saber, son las lenguas que constituyen el poder del saber. Todas las otras lenguas producen conocimientos locales, pero el conocimiento universal de la universidad es el conocimiento de las lenguas imperiales modernas europeas. A saber, después del inglés y el francés, a saber, italiano. Italia no tuvo colonia, pero tuvo el Renacimiento, y esto es muy importante. Y tuvo la primera universidad, Bolonia. Italiano, portugués y español, las lenguas de la primera modernidad, digamos así, ¿no? Pero cuando Francia e Inglaterra le quitan el juguete a España y Portugal, entonces las 3 lenguas mayores son francés, inglés y alemán. Piensen en la Unión Europea. La Unión Europea son estas 3 lenguas. Son las lenguas del poder, son las lenguas de la enseñanza, son las lenguas del saber, son las lenguas de las negociaciones, son las lenguas de la ley internacional, de los derechos internacionales, la lengua de los contratos, etc., ¿no? Segundo elemento, digamos así, la institución, que ya la institución no es solamente un edificio, sino que, como sabemos, es toda una estructura administrativa para organizar la producción y la reproducción de conocimientos, ¿no? Y el tercer elemento es la organización. ¿Qué tipo de conocimiento se organiza en esa casa del saber
Y como está indicado en la última mesa, ¿para qué se constituye ese saber? Rápidamente digamos que durante la universidad renacentista, humanista pero teológica también, era el saber en esa universidad era para formar a gentes que funcionara con esa estructura de poder que era la monarquía y la iglesia, ¿no? Y en la Universidad Kantiana Humboldtiana es para formar buenos ciudadanos para que hagan funcionar el Estado. Y en la universidad corporativa hay que formar expertos. Robot expertos que no piensen, pero que funcionen en la reproducción del conocimiento para el progreso y el desarrollo. Todo lo demás no cuenta, lo dejan estar, pero... Y en este momento yo creo que esa expertise, y yo creo que Lander nos va a hablar más de esto, si pensamos qué conocimientos requiere esa expertise, uno es económico, es la financialización. Hay que saber de estas cosas, ¿no? Otro es legal y tiene que ver con los patentamientos. Que esto sabe mucho Edgardo, que es una de las maneras, digamos, de acumulación de capital en un momento que la producción de las mercancías y de la cuestión del trabajo, etcétera, ya no producen ganancias como antes. Y la tecnología. Y la tecnología aquí es donde se habla de innovation. Entonces, la educación corporativa produce expertos innovativos. ¿Para qué? Bien. Estoy bien en tiempo. Entonces, en última instancia, la geopolítica del conocimiento tiene que ver cómo esta historia interna de Europa, por un lado, que pasa a Estados Unidos, y luego se expande, cómo la colonialidad del saber funciona no solamente creando un saber, sino desplazando otros saberes. Es decir, la geopolítica del conocimiento es una estructura de poder precisamente a nivel global por eso. Entonces vamos al tercer y último tema, para quedarme, ¿no? La universidad corporativa y la educación. Hace 3 o 4 años, un profesor, no me acuerdo, se llama Michael David Taylor, que es el chair del Departamento de Religión de Columbia. Publicó un artículo en el New York Times, un artículo de opinión que fue muy, muy, muy comentado. Se llama The End of the University as We Know It. El fin de la universidad tal como la conocemos. Lo que estaba anunciando es simplemente el fin de la universidad renacentista y el fin de la universidad kantiana humboldtiana. Estamos en otra cosa. Y él decía, en ese momento, los libros de los anchors de televisión, de las figuras políticas, de los artistas, se leen mucho más que los libros de los académicos. Es decir, son bestsellers, están en todos los aeropuertos. Algo está pasando, es decir, los académicos no están ya produciendo conocimiento válido o, digamos, deseable, ¿no? Es decir, un descarte, ¿no? Y el segundo punto que él hacía, es decir, bueno, tenemos que eliminar las disciplinas. Y en ese momento, digo, bueno, esto va bien. Tenemos que eliminar la disciplina porque, claro, las disciplinas vienen con aquella universidad, trivium quadrivium, vienen con el conflicto de las facultades y viene con luego la formación de las ciencias humanas, las naturales, etcétera, etcétera, y después las profesionales, ¿no? Pero esto ya estaba en el conflicto de las facultades. ¿Pero qué quería decir Taylor cuando decía necesitamos un conocimiento, es decir, tenemos que eliminar las disciplinas? ¿Por qué?
no nos concentremos en las disciplinas. En este sentido yo te decía, tienes razón. Es decir, las disciplinas es la decadencia del saber. Es decir, la decadencia disciplinaria de la que habla Lewis Gordon. Y en este sentido, digo, Taylor está muy bien, estamos juntos. Entonces, lo que propone Taylor es que necesitamos un conocimiento para resolver problemas sociales. Digo, fantástico, qué bien, ¿no? Entonces, bueno, empieza, por ejemplo, tenemos el problema del agua. Y entonces empieza a hacer toda una elaboración de cómo los conocimientos interdisciplinarios pueden solucionar el problema del agua, pero resulta que ese conocimiento disciplinario que soluciona el problema del agua no es por el bien de la humanidad, sino para el bien de las corporaciones que manejan, ¿no es cierto?, el negocio del agua. Entonces ahí digo, bueno, Taylor, un momento, aquí la cosa ya no seguimos así. Entonces yo publiqué un artículo también, un op-ed sobre esto, ¿no? Y entonces decía, bueno, pensemos en un caso del agua también, como el que menciona Vandana Shiva en su libro The Monoculture of the Mind. El Punjab es una zona muy seca de India. Y entonces, cuando empieza el proceso de la universidad corporativa, llaman expertos occidentales para solucionar el problema del agua. Entonces llegan los expertos occidentales, ponen la bomba hidráulica, sale el agua, fantástico. 3 meses después, sequía. Por milenios, el conocimiento local había inventado toda una serie de canales en donde el agua se distribuía de acuerdo a las necesidades. Entonces, el experto crea un problema cuya solución ya la habían pensado y ya la habían resuelto, ¿no es cierto?, a los habitantes de esa región, ¿no? Es decir, no a través de un saber institucional, sino a través de un saber vital, ¿no? Y otro ejemplo que menciona Vandana Shiva es decir, van los expertos a la selva o los bosques y dicen, bueno, todo esto es maleza y aquí están los timber, esto es madera buena para construcción, para muebles, etc. Resulta que todas esas malezas hay conocimientos médicos de siglos, pero el experto destruye todo esto, ¿no? Entonces lo que se nos presenta en este caso, y bueno, si nosotros hacemos este argumento desde la posición de Taylor, y debo decir que el artículo de Taylor se publicó 2 meses antes de una de las reuniones de Davos University. O sea que el artículo de Taylor era una opinión ya que iba en torno a los proyectos de Davos. Y nosotros sabemos que en Davos no se discute el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Yo diría que en este momento, para resumirlo, ¿no?, y después discutirlo con más detalles durante estos 3 días, estamos a grandes rasgos entre 2 orientaciones, 2 trayectorias muy diversas. Diría 3 trayectorias. Tengo tiempo para ponerlo desoccidental, tengo 5 minutos. Estamos ante 3 trayectorias. Una, que es la de la universidad corporativa, que continúa la línea de la universidad occidental, ¿ya? Otra es la desoccidentalización educativa. Y esto lo podemos ver rápidamente con el caso de China. ¿Por qué China en este momento? Es decir, China es un caso bien interesante, no solamente porque es una potencia económica, sino cómo se está articulando su proyecto político y evidentemente educativo. No es por casualidad que en este momento Confucius y la educación clásica vuelva. Es decir, China se está manejando a 2 puntas, es decir, por un lado, en la universidad que se crea a partir de 1905, sí están los conocimientos técnicos. Además, China tiene que producir innovación técnica para no solamente vivir de las innovaciones técnicas al oeste, pero al mismo tiempo hay una política estatal y una discusión en la esfera pública, que ellos llaman los
los intelectuales ciudadanos, no les llaman intelectuales orgánicos, son los intelectuales ciudadanos, qué interesante, ¿no? Y los intelectuales ciudadanos son los que están preocupados por la cosa pública, ¿no? Entonces los intelectuales ciudadanos, en una de las grandes discusiones que está ocurriendo en este momento, es el constitucionalismo confuciano. Y bueno, aquí tuvimos reformas constitucionales, ¿no es cierto?, en que summa causa y los derechos de la naturaleza han entrado en las constituciones. Y bueno, en este momento China se está planteando esto, ¿no? Y al mismo tiempo se está planteando que China no va a seguir una vía democrática occidental. El hecho de que no siga una vía democrática occidental no quiere decir que los chinos estén por el salvajismo y el caos y la desorganización, sino que nosotros tenemos nuestras propias formas de hacerlo, ¿no? Y aquí viene la educación. Es decir, la educación desoccidentalizante es para afirmar un proyecto económico que es capitalista, pero que ya no depende de los saberes de la expansión de la universidad occidental. Entonces esa sería, la desoccidentalización sería una segunda trayectoria. Es decir, no es volver atrás, nadie quiere volver atrás. Es reinvertir en el presente para evitar un fascismo global, entonces sea, digamos, un tipo de política, un tipo de conocimiento, un tipo de proyecto, que es el de la universidad, en este caso, occidental. Y el tercero sería el descolonial, la trayectoria descolonial. Y en esto, la trayectoria descolonial, no solamente, pero sí, se apoya mucho en la resurgencia de saberes que fueron eliminados por la Universidad Europea Occidental. Entonces aquí aparecen las palabras, pero no solamente, también aparece en la desoccidentalización, ¿no? Las palabras como aquí, reexistencia, también resurgencia, reemergencia en Canadá, recalling, es decir, entre los intelectuales islámicos, en este caso Irán, se está discutiendo recalling the caliphate. Descolonizar el Umma. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Este es un proyecto del Estado Islámico? No es un proyecto del Estado Islámico. Es volver digamos, reinvertir en las madrasas y descolonizar el Umma, porque el Umma fue tomado algo así como por el fundamentalismo islámico. Entonces, el proyecto descolonizador del Islam, en árabe y en persa, porque en Irán se habla persa, pero son islámicos, ¿no? Está vinculado también con proyectos semejantes en Malasia y en Indonesia. En Malasia y en Indonesia ya se hicieron 4 o 5 reuniones de descolonizar nuestra universidad. Entonces aquí cuando hablamos de América Latina, y volviendo a lo que decía Enrique, sí, en todas partes se está haciendo, tenemos que volver a lo propio. Y la cuestión es qué es lo propio en cada caso, ¿no? Y esto no es claro que lo que sea, pero ya entra en el debate público que necesitamos pensar lo propio. Entonces yo diría que en América Latina pensar lo propio significa tener en cuenta cómo se ha formado América primero y América Latina después. Es decir, de 1500 a 1800 hay 3 grupos demográficos diversos que forman no solamente América Latina, sino todas las Américas. Canadá, Estados Unidos, el Caribe, etc. Esos 3 grupos son los pueblos originarios, que fueron desmantelados, etc. Los inmigrantes europeos que vinieron sin invitación y sin pasaporte y se quedaron en Canadá, en Estados Unidos, en toda América del Sur, etc. Y los migrantes forzados africanos, ¿okay? Formaron toda una cultura, no solamente la revolución haitiana, sino el candomblé, los rastafari, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo propio, y tenemos que ser conscientes que la mayoría de nosotros en este momento, los que están en la esfera pública, los que tienen más visibilidad, somos descendientes de europeos. Esto es también lo propio, pero no es solamente lo propio. Y en este sentido, yo diría, evidentemente no es solo lo indígena,
pero también lo indígena, ¿ya? Entonces, en este sentido yo creo que una de las maneras de pensar el proyecto descolonial es repensarlo nosotros, los blancos, o blancoides, la blanquitud, digamos así en el sentido de aprender de la filosofía de los pueblos originarios y no de Grecia necesariamente, porque Grecia era tan undemocrática como los aztecas. Los griegos hablaban de democracia, pero tenían una escuela para la élite y otra escuela para el pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de los pueblos originarios? Yo creo que lo fundamental es el principio filosófico del equilibrio, de la armonía y de la plenitud. Y este principio que busca la armonía, que bueno, lo tenían los aztecas a través del sacrificio, ¿no es cierto? ¿Por qué sacrificaban? Sacrificaban precisamente para mantener el equilibrio. El Takion-Koi era también ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros pensamos en que el proyecto político y el proyecto educativo no es para el desarrollo y el progreso, sino es para la armonía y el equilibrio y para el bien de la humanidad, entonces entramos ya en un proyecto de sociedad y un proyecto de educación descolonial, no capitalista, no desarrollista, no progreso. Y esto sería, digamos, la propuesta para incluir en los debates del viernes. Bueno, muchas gracias. Me he pasado.